Buenas tardes, bendiciones a todos los que están en esta hora comunicados con nosotros, conectados. Qué bueno que estén con nosotros. Es un gozo para nosotros poder todos los jueves a las 7 que el Señor nos permite estar aquí en este espacio contestando tus preguntas bíblicas. Y el propósito de este programa es precisamente eso, contestar alguna pregunta que tenga alguien, no necesariamente tiene que ser de nuestra iglesia, cualquier persona nos puede enviar, hacer una pregunta y nosotros pues vamos a la fuente de toda sabiduría que es la palabra de Dios Amén. y a través de la palabra de Dios pues tratamos de contestar la pregunta. Eh, Nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros, conectados y siempre le doy la palabra al Pastor Matos para que salude a esos hermanos, Amén. amigos y todo el que en esta hora se conecta y que estemos en ese espíritu de adorar a nuestro Padre Celestial a través de esta hora, que todo lo que hagamos aquí sea para su honra y su gloria. Entonces, Muy buenas tardes a todos los que están ahí conectados por el mundo cibernético. Y aquí nosotros con el gozo de tener el privilegio que Dios nos permite de estar en la costumbre de los jueves contestando tus preguntas bíblicas, y qué bendición de Dios que nos permite participar de su palabra y que podamos compartirla con ustedes ahí en sus hogares. Que sea de bendición para cada uno de ustedes. amante Dios y Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos, Señor, haber visto la luz del sol en este día. Señor, gracias, Sí, Señor, Dios. porque tú permitiste, Señor, de que respiremos en este día, Señor, de que estemos parados, mi Dios. Gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada día, mi Dios, y qué bueno tú eres, Santo, Altísimo, soberano Dios. Y gracias, Señor, por este momento, Señor, en que nuevamente tú nos permites estar aquí reunidos en tu casa de oración. Señor, contestando estas preguntas. Gracias nuevamente, mi Dios, y permite de que este sea un tiempo de edificación para cada uno de nosotros, tanto para nosotros aquí, para los que en esta hora están en sus hogares conectados y que quizás han llegado cansados de sus trabajos, Señor, y se han sentado este momento para dedicarlo a ti, para que estemos en espíritu y en verdad, Señor, a través de este estudio, adorándote a ti, Señor. Así es que permite que todo lo que vayamos a hacer aquí en esta hora, Señor, sea de tu agrado. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén Amén, y amén. amén. En esta tarde, la pregunta que nos ha llegado lee de la siguiente manera. Nosotros los cristianos tenemos que cumplir con alguna de las leyes que Dios dio a los judíos. Pues les repito que si nosotros, los cristianos, los que nos identificamos con haber nacido de nuevo, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, porque esa es la única manera que nosotros eh, venimos a ser cristianos, Amén. con el nuevo nacimiento que da Cristo, que da el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es si tenemos que cumplir con alguna de las leyes que Dios dio a los judíos. Y esta es una pregunta que los versículos que vamos a utilizar para contestar esta pregunta, digo yo que son como una universidad con un campo bien grande, así como cuando uno va a esas universidades que Mm. uno va y ve ese campo que tiene la universidad tan grande. Pues así pienso yo que es esta pregunta y esos versículos que vamos, en los cuales vamos a basar la respuesta que vamos a dar en esta tarde. Entonces, una de las cosas que nosotros creo que tenemos que pensar y estar claro es que el término ley, o sea, cuando se dice ley o leyes en la palabra de Dios, se utiliza
O sea, tiene diferentes significados porque se utilizan diferentes contextos. Y queremos, antes de empezar a contestar la pregunta en sí, de que nosotros oigamos por lo menos 4 contextos que encontramos en la palabra de Dios en los que se usa el término ley o leyes. Por ejemplo, cuando se refiere la Biblia a todo el libro de lo que es la Biblia, todo lo que encierran esos 63 libros, muchas veces se refiere a, a la ley. Este es el libro de la ley, este es el libro que nosotros seguimos. Sí, casi siempre los 66 libros lo consideramos como la ley de Dios. Como la ley de Dios. Y uno de esos versículos que apoyan este entendimiento lo encontramos en Josué 1:8, cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Está bonito. Y en aquel tiempo pues, todavía no estaba el Nuevo Testamento, pero lo que estamos tratando de... Hoy nosotros tenemos la revelación completa, pero le llamamos precisamente así, el libro de la ley, al compendio de esos 66 libros. Exacto. Entonces, también encontramos en la Biblia partes donde se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, el Torá, escrito por Moisés. Por ejemplo, vemos en Lucas, refiriéndose a esos libros, en Lucas 24:44, que dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Otra parte donde el contexto, cuando uno dice, por ejemplo, la ley, puede estarse refiriendo a los 10 mandamientos. Y nosotros antes nos enseñaron a los que venimos de un trasfondo de otra denominación que no es la actual, en la que estamos hoy, pues había una pequeña distorsión en estos 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos los encontramos en Éxodo 20, ahí están los 10 mandamientos, y entonces también nos podemos referir a ellos, y muchas veces en la Biblia se refiere, cuando hablamos de la ley, que está hablando específicamente de esos 10 mandamientos. Y por último, entonces voy a dejar que el pastor continúe, es refiriéndose al torcimiento de la ley mosaica, en otras palabras, al legalismo, como un trabajo laboral cuyo sueldo es la salvación. O sea... y es lo que Pablo ahí creo que le dice, las obras de la ley. Exactamente, las obras de la ley. Entonces, utiliza la palabra ley ahí para referirse a ese torcimiento, a ese desvío refiriéndose a la ley de Dios, pero que es realmente un legalismo, y son específicamente esos versículos que hablan, por ejemplo, que Pablo menciona y utiliza estos términos de obras de la ley o simplemente obras, que traen esa confusión en denominaciones, en muchas personas, de pensar de que la ley, nosotros no tenemos que cumplir la ley. Y en un sentido nosotros no tenemos que cumplir la ley, porque quien cumplió la ley fue Jesucristo. Pero el tema es de que el pensar de que uno pueda hacer cosas para la salvación, ahí es donde viene
el enredo, diría yo, de muchas personas Sí, en pensar de que por cosas que uno haga puede ser salvo. exacto. Cuando la palabra de Dios dice que no por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe. Amén. Y Pablo es bien específico porque nosotros con facilidad, como usted ya ha explicado, le llamamos la ley a la Biblia completa, los 66 libros. Le llamamos ley a los 10 mandamientos, que hay que seguir la ley. Y nosotros sabemos que todo lo que dice ahí es algo que debemos nosotros de escuchar y aplicar a nuestras vidas. Pero la ley es como el maestro que da la clase. El maestro que da la clase no nos va a salvar a nosotros. Él nos da la clase bíblica, pero él nos está dando la información que dice la palabra de Dios, pero no nos va a salvar. Eso es lo que hace la ley. La ley nos dice no mentir y nosotros podemos mantenernos todo el día sin mentir y pasar una vida entera sin mentir, pero son 10. Si fallamos en uno, ya violamos la ley. Pero si nosotros lo hacemos los 10 y lo obedecemos los 10, no tenemos salvación por solamente obedecerlo. Es decir, que el cristiano debe de obedecerlo, pero no es para salvación. Porque la salvación, como Pablo dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces nosotros sabemos lo que es el pecado y nosotros todos somos pecadores. No por falta de conocimiento, sino porque nosotros pusimos el pecado en obra. Entonces, Romanos 3:27 y 28 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Entonces, es bien fácil de comprender que la ley es las reglas que Dios quiere que nosotros utilicemos para tener una vida en abundancia, pero no para obtener la salvación, porque la salvación solamente se obtiene cuando nosotros ponemos nuestra confianza total en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Ahí solamente podemos recibir, es decir, somos salvos por medio de la fe. Amén. Y la gracia de Dios viene a nosotros cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Amén. Ahora, la ley de la que estamos hablando aquí, si nosotros lo malentendemos y decimos, yo voy a obedecer, los 10 mandamientos dicen que no debo de mentir. Pues yo no miento, pues ya yo estoy bien, ya yo voy para el cielo cuando me muera. No, porque no es solamente que el conocimiento que nos da acerca del pecado para que nosotros no vivamos en el pecado. Amén. Y eso es la manera, Gálatas lo completa diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Yo creo que queda claro en eso. Sí, y es importante que nosotros entendamos de que cuando Pablo está hablando ahí, que utiliza las obras de la ley, es ese entendimiento que el pastor ha estado hablando de que uno puede ganarse la salvación. O sea, que es como, por ejemplo, yo que estoy trabajando ahora, el trabajo en el trabajo que estoy, pues es por hora que me pagan. Sí. Entonces, yo hago eso para obtener un cheque al final. Sí. Pero en el caso de la salvación, nosotros no podemos tener ese pensamiento de que nosotros podemos hacer cosas para entonces ser salvos. O sea, somos salvos y entonces, pues, participamos de las obras del Espíritu. Sí. ¿Por qué? Porque somos salvos. Pero el enfoque aquí es que nosotros tengamos en cuenta cuando leemos en la palabra de Dios y vemos que Pablo, por ejemplo, está diciendo que por las obras de la ley nadie es salvo. Cuando dice, por ejemplo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras. O sea, por ese pensamiento de que usted cree que por ser bueno, por ser humanitario, por ser
ir a la iglesia, por diezmar, que por esas cosas usted se está ganando la salvación. Exacto. No hay forma. No hay forma. Está muy bueno. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Eso es Pablo hablando en Romanos. Y que no hay forma. Es decir, que cuando leemos la palabra ley, tenemos que frenar y pensar a qué se refiere, de qué se está hablando. Porque a veces la palabra de Dios está hablando acerca de la ley como los 10 mandamientos. A veces está hablando de la ley como toda la palabra de Dios. A veces está hablando de la obra que nosotros debemos de poner en práctica. Recibir el mensaje de la ley y asimilarlo, aplicarlo a nuestra vida, y eso nos va a ayudar a nosotros a reconocer lo que es el pecado. Por ejemplo, si un vecino tiene un carro y está muy bonito, pues yo no debo de estar anhelando tener ese carro, ¿verdad? Entonces, cuando voy a los 10 mandamientos, la ley de Dios dice que yo no debo de tener ese sentimiento, que debo de estar contento porque el vecino tiene un carro mejor que el que yo tengo. Entonces, eso no debe de ser algo que sea una obsesión para mí, sino un gozo de que Dios lo bendijo. Entonces ya yo conozco la ley y yo no voy a violar la ley, pero no es que no la voy a violar para ganarme ninguna salvación, porque eso no tiene nada que ver con mi fe en Cristo Jesús. Mire, entonces lo que yo voy es a vivir una vida sin practicar el pecado y voy a tener la relación con Dios sólida y genuina, íntima. Y eso es lo que Dios anda buscando. Amén. Y el mismo Dios nos dice, sé santo, porque yo soy santo. Amén. O sea que hay una parte de nosotros que, aunque ya somos salvos, pero nosotros tenemos que actuar como lo que somos, que Seguro, somos salvos. seguro. O sea, no trabajamos para la salvación, pero nuestra forma de ser, el viejo yo tiene que haber muerto. Exacto. Y entonces esta nueva criatura que somos cuando nacemos de nuevo, cuando Dios viene a nuestras vidas, pues entonces tiene que buscar la santidad. Exacto. O sea, no ser dominado ahora por el viejo hombre ni por el pecado, sino por el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Y el mismo Jesús, tratando de que nosotros podamos entender la ley de esos 10 mandamientos, Él los redujo los 10 en 2. Amén. Y Él tomó los primeros 6 y los primeros 4 lo puso que eran nuestra relación con Dios, y los últimos 6 nuestra relación uno con otro. Entonces, la relación con Dios es amar a Dios por encima de todo lo demás y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí está la ley de los 10 mandamientos, cuando hablamos de la ley de los 10 mandamientos. Entonces, y es no tener a ningún otro Dios delante de Él. Pues ya yo sé que si yo aprendí lo que dice el primer mandamiento, no tener dioses delante de Él, entonces yo no voy a dejar que nada se convierta en un ídolo en mi vida. Porque ya yo tengo el conocimiento de la ley, que Dios no quiere que pongamos a otro Dios delante de Él. Nosotros tenemos que tener un solo Dios y es a Él. Adorarlo a Él, solamente a Él, servirle a Él. ¿Entiendes? Entonces eso nos ayuda a que nosotros podamos caminar en el camino angosto que Él quiere que caminemos, para que nosotros, los que hemos recibido la vida eterna, podamos vivir la vida en abundancia. Amén. Y yo entiendo que Dios desde un principio, el anhelo de Él es que nosotros vivamos confiados en Él, Amén. de que nosotros pongamos su fe en Él, Amén. de que tú y yo, cada día de nuestras vidas, nosotros, desde que nos levantamos, desde que abrimos los ojos, pues confiemos en que Él está en control y sobre todo que nosotros pues busquemos a través de la oración que Él en ese día pues nos bendiga, que su presencia esté con nosotros, orando en la mañana, cada mañana. Y eso es lo que Dios desde un principio ha querido para su gente, para su pueblo, de que nosotros vivamos confiados en Dios.
Y una de las cosas que yo siempre he admirado del rey David es que él tuvo esas experiencias con Dios, vio cómo Dios lo protegió en ocasiones bien difíciles en su vida, de peligro, y, y por eso ahí creció esa confianza en Dios, esa fe en Dios, por eso él pudo enfrentar a Goliat, porque él sabía que Dios estaba presente y que Dios pelearía su batalla y que Dios pelea tu batalla cada día, Amén. especialmente cuando nosotros buscamos de su dirección en el diario vivir. Amén. Y otra vez, eso es lo que Dios quiere de parte de nosotros y ha sido así desde un principio. Fíjese, por ejemplo, como dice en Génesis 15:6, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que las obras de la ley, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero volviendo al punto de que Dios quiere, y ha sido así desde un principio, cuando por ejemplo Dios sacó al pueblo de Egipto, y que ellos vieron cómo Dios hizo cosas supernaturales para librarlos de los enemigos. Entonces, ellos presenciaron eso, ellos vieron eso. Y entonces Dios quiere darnos esa experiencia en nuestras vidas para que nosotros crezcamos en nuestra fe. Y al ver la mano de Dios poderosa en nuestras vidas, nosotros podamos vivir, poner nuestra fe en Él, confiar en Él en nuestro diario vivir. Amén. Es lo que Él busca. Él dice que Él quiere ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Amén. Es una relación íntima que Él quiere con cada uno de nosotros. Y por lo tanto es tan importante que nosotros escudriñemos las Escrituras, porque como dice su palabra, en ella encontrarás la vida eterna. Y es ese conocimiento de la ley de Dios que lo necesitamos cada día. Y muchas veces nos impacta escuchar a alguien que dice algo que suena bien, pero no hay nada que suene mejor que la palabra de Dios. Amén. Porque Él está hablando a nuestros corazones, buscando esa relación íntima que Él anhela tener con nosotros. Y nosotros casi siempre estamos poniendo a algo en frente de Él y no podemos poner nuestro enfoque en el Señor porque tenemos siempre algo en el medio. Cuando no es, ponemos el trabajo, ponemos un artista, ponemos un deportista y son un montón de ídolos que hacemos, cuando en realidad no, el deseo de tener esa relación íntima, como usted dice, se levanta en la mañana y lo primero es hablar con Dios. ¿Entiende? Esa oración, esa relación del tú a tú. Cuando estaba Adán y Eva en el Edén antes de la caída, ellos hablaban con Dios en el huerto. Mira qué clase de relación esa. Caminaban con Él. Noé, Enoc, otro que el ejercicio mejor del mundo. Dice que Enoc caminó con Dios. Y eso es lo que necesitamos. La palabra de Dios, la ley de Dios nos ayuda a conocerle mejor. Cuando le conocemos y reconocemos quién Él es y lo que Él ha hecho en nuestras vidas, que de donde estábamos juntos con todos los muertos, nos sacó y ahora estamos en el mundo de los vivos, porque tenemos vida eterna al haber confiado en Cristo Jesús. Amén. Eso es tremendo. Y una de las cosas yo creo que también es importante para nosotros entender aquí es que, por ejemplo, los judíos, el pueblo escogido de Dios, a través de esta nación fue que Jesús vino al mundo y nació como un judío. Entonces, hubieron tiempos especiales para cuando Él los sacó de Egipto, y hubieron ciertos tipos de cosas que Dios demandó de ellos, que era específicamente para ellos y para el tiempo de ellos, que no necesariamente es así para lo que es la iglesia hoy. O sea, que Dios, por supuesto, la base de todo es por fe. O sea, tanto Abraham desde el principio y todo ha sido por fe, por poner nuestra fe
en Dios, pero hubieron ciertos ritos, ciertas dietas, ciertas costumbres del pueblo judío que son para los judíos Sí, y que no son para la iglesia. exacto. Y quizás de ahí nace esta pregunta si nosotros, el cristiano, debe guardar aquellas cosas que el pueblo judío guardaba o guarda hoy, si nosotros también debemos guardarla. Exacto. Y es obvio que cuando estaban, por ejemplo, en el templo tenía un montón de ritos que ellos eran específicos para esa generación. Pero el templo se destruyó, como Jesús dijo, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y el templo se desapareció. Entonces los fariseos y los escribas, pues cogieron lo que es el Torah y lo arreglaron para poderlo traer al nuevo estilo de vida que iban a tener sin el templo. Pero esos fueron los rabí que habían hecho cosas así. Pero la palabra de Dios nunca ha cambiado, sigue siendo la misma. Entonces, nosotros no podemos envolvernos con esos ritos. De la presentación de un niño tenía que tener 2 tórtolas, ¿entiendes? 2 pajaritos que había que traer como sacrificio. Cuando la palabra nos dice que ya el único sacrificio que Dios acepta es el sacrificio de Jesucristo. Amén. Por lo tanto, en las iglesias, en el día de hoy, pues no podemos ver ningún sacrificio de traer una vaca y quemarla ahí adelante a la barbecue. No se hace eso. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios se sacrificó y entregó su vida para pagar por nuestros pecados. Y el que pone su confianza en Él tiene vida eterna. Entonces la Biblia es todo lo que necesitamos aprender para conocer a Dios, para que esa relación con Él sea más sólida, más íntima cada día. Es por eso que es la ley. Nosotros tenemos que conocerla porque Dios nos la dejó para ayudarnos a caminar correctamente en el camino que Él ha trazado. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer como los judíos en aquel tiempo. Había la situación de que los que no eran judíos, ¿verdad? Los prosélitos, entonces tenían un problema y era que el judío decía, tú crees en Cristo, pero eso no es suficiente. Tú necesitas poner también todas nuestras, las costumbres que nosotros tenemos, tú tienes también que hacerlas. Entonces ahí ellos querían que el que fuera de los griegos tenía que por lo menos tener la circuncisión, tenía que traer los sacrificios, tenía que envolverse con la quemadura de incienso y con todas esas cosas, pero que Pablo le dice, no, ya Dios resolvió eso, tú no tienes que hacer eso. Por cierto, hay un pasaje en el libro de Hechos, en el capítulo 15, comenzando en el verso 8, que dice, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, ¿verdad? Dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Él está hablando allí de los gentiles, que ellos oyeron por boca de Pablo el Evangelio. Y él dice que Dios que lo conoce le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Es decir, que no hay diferencia entre los judíos que habían creído en Cristo y los gentiles que habían creído en Cristo, eran salvos. Entonces dice, purificando por la fe en sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es decir, que ellos estaban queriendo usar el trabajo, la obra de la ley para poder ser salvos. Y que si los gentiles iban a ser salvos, con creer en Cristo ellos pensaban que no era suficiente. Pero Pablo le dice, no, lo mismo que ocurrió con nosotros, al creer en Cristo, ocurrió con ellos. Y nosotros aquí tenemos un montón de ritos que hacemos por tradición, pero Dios no está con esa tradición. Dios lo que está es que nosotros conozcamos la verdad y la verdad nos va a liberar de nosotros vivir en el pecado. Por lo tanto, ellos han puesto su confianza en Cristo, aunque son gentiles, son igualitos que nosotros que somos judíos, que llevamos todos estos ritos que tenemos desde hace años y tradiciones que seguimos. Cristo no iba a estar de acuerdo con las tradiciones, pero él era judío y él estaba siguiendo, él no vino a abrogar la ley, sino a que la ley se cumpliera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
Sí. De tal manera amó Dios. Y Ese amor cumple la ley. o sea que no se trata de obras, no se No. trata de cosas que nosotros podamos hacer, es el énfasis que queremos hacer en este instante, porque vivimos en un mundo donde muchas denominaciones y muchas religiones todavía están centradas en eso, de que tú tienes que hacer cosas para ganarte la salvación, tú tienes que, como decíamos antes, trabajar para poder ser salvo. Sí. Cuando la palabra de Dios es clara en cuanto a eso, de que solamente podemos ser salvos a través de Cristo, o sea, poniendo nuestra fe en Él. Entonces, lamentablemente es así. Muchas religiones todavía están bajo ese entendimiento y aunque leen y ven que dice que es por gracia, eh, para que nadie se gloríe, todavía están como en sus mentes, en su subconsciente, como que hay que hacer cosas para poder ser salvo. Y llega a un extremo eso. Yo me acuerdo que habían unas personas que cuando tenían una enfermedad y querían que Dios los sanara, el líder de su iglesia le decía, mira, vete de rodillas 2 millas hasta que llegue a la iglesia. Y la gente se iban de rodillas, se pelaban las rodillas, porque tenían que hacer una penitencia para que Dios pudiera bendecirlo y le sanara. Oye, qué clase. Y eso en la palabra de Dios no está. Y yo sé que hay una mala interpretación debido a que la palabrita arrepentimiento y penitencia, la única diferencia es un pedacito, una línea cortica, en vez de una R, parece que se le olvidó al que lo escribió y no le puso el rabito de la R, que en vez de repentanza era penantanza. Esa es la diferencia. Y por eso ellos consideraron que la penitencia es requisito, hacer ese trabajo para poder recibir la bendición de un milagro. Pero eso no es lo que Dios dice. Lo que Dios dice, pon tu confianza en mí, busca mi reino y mi justicia, y todas esas cosas vendrán por añadidura. Amén. Y es confiar en Él. No siempre Él dice que sí, pero a veces sí, a veces nos da la bendición de que lo que le pedimos lo recibimos, pero debemos de pedir como Él pediría, no buscando nuestros propios deseos, sino los deseos de Dios. Amén. Yo tengo un versículo aquí que en palabras simples nos dice que la ley se cumple en nosotros cuando amamos al prójimo. Amén. La ley se cumple en nosotros cuando nosotros amamos como Cristo nos manda a nosotros a amarnos, a amar al prójimo, a amar incluso una nueva manera de amar, porque nosotros estamos acostumbrados a amar a aquellos que son, que nos aman a nosotros, que son buenos con nosotros, que son familias de nosotros, familias de sangre, amar a esos. Y eso lo hacen hasta los gentiles, dice la palabra de Dios. Es un fray al Eso piche. lo hace cualquiera. Pero el llamado que Dios nos hace a nosotros, que Cristo nos hace a nosotros, cuando Él dice que amemos a nuestros enemigos, es fuerte. Y ahí comienza la cosa a cambiar. O sea, que es un nivel de amor mucho más alto del que nosotros entendemos, del que nosotros vivimos, del que nosotros practicamos. Y es posible que nosotros podamos hacer esto. Es imposible para nosotros, pero es posible para Dios. Ajá. Y por eso es que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, para capacitarnos, para nosotros poder hacer aquellas cosas que con nuestra carne, con nuestra propia fuerza no podemos hacer. No poder. El Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo. El regalo inmerecido que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Y cuál pasaje es ese? Ese pasaje es Romanos 13, del 8 al 9, que dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Porque no adulterarás, o sea, cuando nosotros amamos, no vamos a adulterar, no vamos a fallar en eso. No vamos a matar, no vamos a hurtar, no le vamos a robar a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque amamos al prójimo. Y dice,
porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Esa es la segunda parte. Como Cristo lo dividió, la primera, amar a Dios como lo más importante en nuestra vida, y después a nuestro prójimo. Y el que ama a Dios no va a buscar otro ídolo. El que ama al prójimo no va a mentirle, no le va a codiciar, no le va a hacer daño, no lo va a matar. Es decir, que va a ser el amor tanto para Dios como para los que nos rodean, incluyendo a esos infelices que se convierten en enemigos de los demás porque no conocen el amor de Dios, no han buscado de Dios. Porque los enemigos, por eso es que Dios dice que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos. No es que nosotros somos los enemigos de ellos, sino que ellos son enemigos de nosotros. Porque los que nos tienen mala voluntad son aquellos a nosotros, pero nosotros, sabiendo que ellos no tienen mala voluntad, no reciprocamos eso, sino que nosotros los vamos a amar. Si están en una necesidad, los vamos a socorrer. Y lo vamos a hacer no para demostrarle que vean que yo no soy igual que tú, no, es porque yo quiero traerle la gloria a Dios, haciendo la voluntad de Dios, lo que Jesús hubieran hecho. Mira el momento que lo crucifican. ¿Y qué dice él? Padre, encontré un motivo para perdonar a esta gente, su ignorancia. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Nosotros no, muy difícil que nosotros saquemos una ideología así, en un momento de dolor, en una cruz, en el Calvario. Pero Jesús nos enseñó cómo amar hasta nuestros enemigos, los que nos ultrajan, los que nos rechazan, los que nos hieren. Tenemos que amarlo también. No está fácil. Otro versículo que encontramos en Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 2:8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Bien hacéis. Qué bien. Y el énfasis del amor, y eso es lo que es Dios. Dios es amor. No es que Él tiene. No es que Él tiene amor, no es que... es que Él es. Es que Él es amor. Y mucha gente piensan que... Porque el amor, si no tenemos a Dios en nosotros no sabemos amar. Por los frutos lo conocemos, dice la palabra de Dios. Pero el fruto del Espíritu comienza, el primero del fruto es amor. Amor, ¿me entiendes? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, por ahí. Pero el primero es el amor. Amén. Si Cristo ha puesto su Santo Espíritu en nosotros, amén, no hay forma que nosotros no vamos a emitir ese amor a los demás. Cuando la gente nos ve llegar, no pueden decir, ay, se dañó esto, se fue la paz, se fue la tranquilidad, aquí mira quién viene ahí. No pueden decir eso si el Espíritu Santo mora en nosotros. Tiene que ser lo contrario. Ay, qué bueno, mira quién viene ahí. Ahí viene el pastor Lepín. Se arregló esto. Ahora sí está buena la cosa. ¿Entiendes? Entonces, o salen corriendo. O salen corriendo. No, yo lo dudo. Es una bendición tenerlo usted cerca, pastor. Aquí somos bendecidos con el grupo de pastores que tenemos. Wow. No hay ninguna iglesia en el mundo que tenga la bendición tan grande de los pastores y los miembros de esta iglesia en primera. No porque Dios me ha permitido el privilegio de ser parte, pero es que de verdad yo he visto tantas iglesias y yo veo que aquí hay un amor. Bueno, imagínate soportarme a mí 20 y pico de años. Es una cosa del otro mundo. Y esperamos de que los hermanos que nos están escuchando y que están conectados también tengan ese sentimiento de su iglesia. Sí. O sea, que cada pastor se sienta así como está expresando el pastor Matos, de los hermanos que tienen la iglesia y que están ayudando para que el mundo conozca de que hay un Dios que es amor. Sí. Esperamos que también ellos puedan decir así de sus iglesias. Y hay que trabajar con eso. El amor es más que prácticas religiosas y servicios humanitarios. O sea que, porque esas cosas las pueden hacer cualquiera. Sí. Incluso hay
compañías, hay diferentes personas de otras religiones que hacen muchísimas Oh, cosas sí. y que son humanitarias, pero el amor, como dijo usted, como dice la palabra de Dios, que el fruto del amor, lo primero que menciona es el amor. El amor. Entonces, es ese espíritu que vive en nosotros que nos capacita a nosotros para amar de esa manera, Ah, para amar al prójimo de esa manera, para amar, como dice Jesús, hasta nuestros enemigos. sí. Ahí todo el mundo sabe que si estamos amando así, entonces no es algo nuestro. Amén. Porque lo normal en Amén. el ser humano no es Amén. hacer una cosa así. Que alguien puede hasta hacernos daño y nosotros le hacemos un bien. Amén. Que alguien pone basura en el frente de la puerta de nosotros y nosotros le llevamos un ramillete de flores para el frente de la puerta de ellos. Porque cada uno da de lo que tiene. Y el que tiene el Espíritu Santo está dando el fruto del Espíritu. Y el primer punto que toca en esos 9 puntos que tiene el fruto del Espíritu es el amor. Y cuando hay amor hay gozo y hay paz. Y hay paz con nosotros, paz con Dios y paz con todo el que nos rodea. Volviendo a ese punto de que, o sea, que esto no se trata de prácticas religiosas, ni servicios humanitarios, ni cosas que nosotros podamos hacer como una demostración de amor. Dice Primera de Corintios 13:3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, oiga eso, entregar el cuerpo de uno para ser quemado quizás por otra Es una persona, entrega total. y no tengo amor, de nada No, me sí. sirve. Tiene que estar acompañado de amor. Y eso es algo para poder meditar en eso. ¿Estamos nosotros de verdad amando o tenemos una agenda? Yo estoy al lado tuyo como tu amigo, como tu hermano, pero es porque me conviene. Es porque yo tengo un negocio y la relación contigo me va bien en el negocio y yo consigo algún beneficio. No, eso no es amor. El amor no busca lo suyo. El amor todo lo cree, todo lo espera. Es el amor, ese capítulo 13 de Primera de Corintios. Nada más hay que escudriñarlo un ratito, que sea un mes pasándose, leyéndolo todos los días, hasta que uno pueda entender cada área que tiene eso. Y es precisamente por eso que dice Jesús y que también lo afirma Pablo. O sea, que si amamos al prójimo de esa manera, entonces ahí cumplimos con los 10 mandamientos. Exacto. Porque como estábamos revisando antes, si amamos de esa manera, no vamos a tratar de hacerle un mal No. a una persona que nosotros Exacto. amamos. No vamos a tratar de quitarle algo que tiene. Exacto. No vamos a tenerle ningún tipo de envidia. No vamos a tener, o Ni sea, celos, ni nada. celos, todo ese tipo de cosas. Eh, ¿Por qué? Porque por el amor, por el amor. Es tan lindo cuando uno ve que uno recibe un regalo. Yo me recuerdo, un joven tenía un carrito nuevecito de 2 asientos y llegó un muchacho en la calle y lo ve que está en la esquina parqueado y brincó para arriba de gozo y dice, oye, qué bueno que tú conseguiste ese carro, pero con un gozo, yo vi eso. Es una cosa tremenda. Alguien gozándose porque ve a otro que ha sido bendecido. Eso es un corazón limpio, tranquilo, lleno de paz, de amor. Pero hay gente que ven a aquel y dice, ¿qué hace este? Este no te merece. Seguramente un vendedor de droga, mira cómo anda con eso. Y empieza uno porque, es decir, que el que debería tener eso soy yo, ¿verdad? Y ahí es que empiezan las cosas que van en contra de la ley. Y es el egoísmo y levantando la calumnia y cuánta cosa hay. Pero así es que Dios quiere que nosotros hagamos. Yo creo que es un buen momento para nosotros hacer una oración Amén. para que ustedes que están ahí en sus hogares y todos tenemos la necesidad de amar a un nivel más elevado, amar a ese nivel que Dios nos pide a nosotros. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, que como estábamos diciendo, pues Él es que nos capacita a nosotros para que nosotros podamos amar de esa manera. Entonces, oremos, Señor y Dios, Amén. Padre nuestro. Sí, Dios. Padre, hacemos en esta conversación que estamos teniendo, este estudio, Señor, hacemos un paréntesis, Señor, para venir delante de ti, para pedirte, Señor, de que
si nosotros no estamos amando, Señor, de esta manera, Señor, que dice tu palabra, que el amor cumple la ley, Señor. Padre Santo, nos rendimos delante de ti para que tú nos ayudes, Señor, a amar al prójimo, a amar incondicionalmente, Señor, a todos, Señor, aun aquellos, Señor, que no pertenecen, Señor, a lo que nosotros creemos, de otras denominaciones, de otras religiones, Señor, que nosotros también a esas personas los amemos, Señor. Y la mejor manera de nosotros amarlos es pues llevándole el mensaje de salvación. Padre Santo, capacítanos, danos la fuerza, Señor, para amar como Cristo amó, Señor. Como Cristo, como tú amaste a tu Hijo, como tu Hijo nos ama a nosotros, mi Dios, y como tú nos amas a nosotros. Ayúdanos, Señor, a amar de esta manera. Y esto te lo pido, mi Dios, Señor, y que tú te glorifiques, Señor, en esto, en cada uno de los que estamos aquí, de los que están conectados, Señor. Que tú te glorifiques, Señor, en este pedido, Señor, que te hacemos. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Entonces el amor es la expresión genuina de la fe salvadora. Amén. Sí. O sea que cuando nuestra salvación es genuina, cuando nuestro nuevo nacimiento es genuino, entonces lo que produce eso es amor. Porque el fruto del Espíritu, volvemos y repetimos, Sí. lo primero que dice ahí es amor, gozo, paz y todas las otras Amén. parte de lo que es el fruto del Espíritu. Entonces, esa es el producto de cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y por eso es que la palabra le llama que es el fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es decir, si el Espíritu Santo mora en nosotros, lo que nosotros vamos a ver que el Espíritu Santo va a emitir a través de nuestra vida es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Todos esos 9 puntitos que hay hacen uno solo y es el fruto del Espíritu Santo que mora en un creyente en Cristo. El que ha puesto su confianza en Cristo va a dar el fruto del Espíritu Santo que mora en él o en ella. Entonces, entre paréntesis, ahí para contestarle a la hermana Emilia su pregunta, y le damos gracias a la familia de León, que siempre están ahí enviándonos preguntas. Sí, la respuesta es que nosotros debemos de obedecer, pero tenemos ciertas excepciones, y para eso es que hay que escudriñar las Escrituras. Por ejemplo, las cosas de los ritos del templo, que antes existía, que ya no existe. Hay muchísimas cosas que nosotros no tenemos que hacer, esos sacrificios de animales, esos ritos de diferentes áreas que tenían en el templo, los inciensos que tenían que estar quemando y cosas así, que eran cosas de aquella época, de esa generación, pero que en el día de hoy nosotros tenemos que seguir esos 10 mandamientos y seguir todos los otros mandamientos que Dios tiene ahí que hagamos. Entonces nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras y el Espíritu Santo nos va a guiar para que nosotros podamos poner en práctica las cosas que Dios nos manda a hacer y a pensar y a decir allí. Por ejemplo, en los 10 mandamientos no está la gran comisión, pero cuando leemos a Mateo, en el capítulo 28, 19 y 20, encontramos que tenemos una gran comisión que Dios nos ha dado. Entonces, cuando lo vemos que Dios nos ordenó que vayamos y le digamos a la gente de Cristo, entonces nosotros vamos a obedecer eso. La ley lo dice, que debemos de obedecer la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Y así hay muchas que podemos nosotros escudriñarlas, y por eso es que Dios nos manda para que leamos la palabra de Dios y que la pongamos en práctica en nuestras vidas. Bien. Y ese fue el problema de específicamente los fariseos Sí. y del pueblo de Dios, el mismo pueblo de Dios. Uh-huh. O sea que no buscó la fe, sino las obras de la ley. Ellos trataron de ganarse su salvación. Ganarse su salvación. Eso era lo que estaba dentro de ellos, que ellos tenían que ganarse su salvación. Y por eso le es tan difícil aceptar que somos salvos solamente
a través de Cristo, poniendo nuestra fe en Cristo. Amén. Y lo dice Dios, lo dice el dueño del día de reposo, Así es. que de la única manera que nosotros somos salvos es poniendo nuestra fe No hay otra. en Él. Y así ha sido desde el principio. Sí. Nadie se ha salvado si no ha sido por fe. Abraham se le llama el padre de la fe, Amén. porque él confió en Dios. ¿Y qué manera de confiar en Dios? Que le Dispuesto, dijo, "Ve y lleva a tu dispuesto a hijo". matar a su hijo. Amén. Es una fe tremenda. Una fe tremenda. Y por eso es el padre de la fe, se le dice la palabra. Pero Dios no lo dejó que lo matara. Él dijo, yo me voy a proveer como cordero para el sacrificio, el holocausto. Y ahí lo hizo. En Gólgota, en la cruz del Calvario, Cristo dio su vida obedeciendo al Padre para salvarnos a nosotros. Eso es un amor grande. Amén. Un amor a aquella gente que lo crucificaron. Él murió por los que lo crucificaron a él. ¿Y quiénes lo crucificaron? A veces la gente dice, bueno, esos fueron malos los que lo crucificaron. Y se nos olvida que nosotros somos parte del equipo que hizo crucificar a Cristo por nuestro pecado, por cuanto todos hemos pecado y estamos separados de la presencia de Dios. Pero Cristo murió en la cruz para traernos a Dios una vez más. Qué bendición de Dios. Y que hemos sido perdonados, pero grandemente. Sí, enormemente. Y entonces cuando nosotros nos sentimos así, de que hemos sido perdonados grandemente, entonces nosotros amamos grandemente. Y si amamos, perdonamos. Y si amamos, perdonamos. Eso viene, es un paquete completo. Así como Él nos perdonó. Amén. Porque el que no perdona a otros sus ofensas, ¿cómo va Dios a perdonarlo? Amén. Entonces, creo que esta noche puede ser una noche de mucho gozo y felicidad para los oyentes que tengan a alguien que tiene que perdonar. Use el amor de Dios, llame a esa persona, perdónelo por lo que le hicieron, para que usted vea cómo usted se quite ese peso de encima de los hombros y comienza usted a vivir la vida en abundancia que Cristo gratuitamente te ofrece. Yo creo que es hora de poner ese amor en práctica, perdonando a los que nos ofenden. Amén, amén. Pues, ¿por qué no cerramos entonces? Creo que hemos contestado la pregunta de la hermana, o sea que está claro y la base de todo es el amor. Nosotros queremos cumplir los 10 mandamientos. Ajá. Amemos. Amén. Amemos al prójimo. Empezando con Dios y con nuestros semejantes. Amén. Amén. Muy bien. Exacto. Pues vamos Amarás a orar. al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Amén. Bendito Dios, Padre, te damos gracias infinitas, Señor, porque tú nos permites entrar a hogares, Señor, que están buscando de ti, Señor, y yo te pido que seas tú en este día tocando esos corazones, Señor, aquellos que han decidido poner su confianza en ti, que ellos puedan en el día de hoy comenzar esa relación íntima contigo, Señor, y que ellos puedan en este momento orar una oración como esta. Señor, yo sé que he pecado y yo sé que tú moriste en la cruz por mis pecados. Perdóname, Señor, de todos mis pecados. Yo deposito mi confianza en ti desde este momento para el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración para recibir a Cristo, usted hoy ha recibido el Espíritu Santo de Dios y usted va a comenzar a caminar, le va a salir ese deseo en su corazón de aprender más de su palabra. Búscate una iglesia cerca de donde tú vives por ahí y trata de que sea una iglesia donde se predique su palabra. Búscate una iglesia que da la enseñanza bíblica de la sana doctrina y luego tú verás el gozo que Dios trae a tu corazón y entonces vas a comenzar a amar hasta tus enemigos. Que Dios te bendiga y que pase una feliz noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.